¿Qué es orar? Es el acto de abrir mi corazón a Dios como un amigo. Por tal motivo, lo primero que debemos hacer es descubrir nuestra vida y contar a Dios todas nuestras intenciones. Y Dios hará. Yo quiero que vayamos al Salmo 139. Los que no acá, voy a utilizar varios textos, voy a hacerlo rápido para poder darlos a conocer todos. Salmo 139, 1-4. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, he aquí, oh Jehová, tú la sabes. En el jueves le decía yo a los hermanos que compartimos en casa de Dioselina que nosotros nos podemos presentar delante de un grupo de personas como lo mejor, pero podemos ser lo peor, y que a Dios no lo podemos engañar. Yo no puedo llegar a Dios con palabras lisonjeras, porque Dios sabe cómo es mi actuar. Debemos ser claros con Dios. El libro de Santiago dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Una de las cosas importantes, vitales en la vida de un cristiano es la oración. Podríamos pasar horas exponiéndole a Dios todas las cosas en las que la bendita palabra nos invita a orar. Horas podríamos pasar rogándole a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude en este difícil caminar diario, porque sé que no es fácil, porque sé que es difícil. Jesús dijo: si esto hicieron con el leño seco, ¿cómo harán con el tierno? Es así. O al contrario, algo así. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y dice también: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que, ¿cómo no ir a sus pies? ¿Cómo no estar delante de su presencia? He sido muy reiterativo en este lugar compartiéndoles este tema. Hay dos hechos en los 4 evangelios que me gozan respecto al estar a los pies del Señor. Uno, la de María, la hermana de Marta, en casa de Lázaro, que lo cuento con mucha frecuencia. María está a los pies de Jesús escuchándolo. Jesús ha ido a casa de Lázaro a visitar a estas dos mujeres con sus apóstoles, porque Jesús era amigo de Marta y María.
Y dice la Escritura que María se estuvo a los pies de Jesús escuchando. Y Marta se fue un poco distante, quizás hacer algunos preparativos para los invitados o para las personas que habían llegado a la casa. Y Marta, preocupada porque María aparentemente no estaba haciendo nada, le hace un reclamo al Señor y le dice: no te da cuidado que María no me ayude. Y vienen unas palabras de Jesús para nuestra vida hoy. Marta, 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 cansada y turbada estás con tus muchos quehaceres. Y lo más emocionante, pero María ha tomado la mejor parte y no le será quitada. Jesús sabía lo que estaba pasando con Marta. Jesús sabía lo que estaba pasando en el corazón de Marta, la angustia, la ansiedad, el afán que tenía. Pero también conocía el corazón de esa mujer que estaba a sus pies, que se llamaba María. Jesús sabía lo que estaba pasando en estas dos mujeres. Y esa respuesta, esa palmadita en el hombro de Jesús para María. María ha tomado la mejor parte. María ha tomado la mejor parte y no le será quitada. Hoy yo puedo decir esas mismas palabras que Jesús dijo hace más de 2000 años. Lo más importante, amadísimos hermanos, lo más importante de nuestra vida es pasar tiempo a solas con Jesús a sus pies. Y cuando yo digo tiempo a solas a Jesús a sus pies, puede ser donde quiera, sea en su cuarto, sea caminando, sea en cualquier lugar, pero donde solo le expongamos a Dios nuestra vida y podamos descubrir nuestro corazón y Dios hará. Es imposible que Dios no haga algo. Es imposible que Jesús no actúe cuando una persona llega a sus pies, humillado y rendido, a exponer su queja, su dolor, su angustia. De cualquier forma el Señor va a actuar. De cualquier forma Dios hará que esta persona supla su necesidad y pueda reponerse del dolor, de la pena, de aquello de lo que se está doliendo. Pero es necesario, amadísimos hermanos, llegar a sus pies. Es muy importante. Es muy importante. Pero muchas veces no lo estamos haciendo. Muchas veces desmayamos. Muchas veces flaqueamos. En estos días llegó algo muy interesante a nuestro corazón y fue esa palabra desmayar. En el capítulo 18, el primer versículo de Lucas, dice que Jesús expone una parábola, y es la parábola de la viuda y del juez injusto. Pero el primer versículo dice que Jesús expuso una parábola motivado para el orar siempre y no desmayar. Y comentábamos que ese desmayar implica caer al piso sin conocimiento. ¿Alguien de los presentes, sin levantar la mano, por favor, se ha desmayado? ¿Ha perdido el conocimiento? Y cuando se levanta o cuando abre sus ojos está en una parte blanca, así como esto, y dice: ¿dónde estaré? ¿En el cielo? No, está en la clínica. ¿A alguien le ha pasado? ¿O alguna chica se ha desmayado de pronto en una buceta o en la calle y cuando se levanta estaba en una casa y un tipo ahí al lado y ella dice: ¿qué hago yo aquí? Y no, mamita, usted desmayó en la calle, yo me la traje para acá. Qué difícil es estar desmayado, porque el estar desmayado implica a quedar en expenso de cualquier cosa. Por eso el Señor dice: para que oren siempre y no desmayen.
Porque esa palabra desmayar implica quedar totalmente expuesto a lo que sea, a lo bueno o a lo malo. Se puede imaginar una chica hermosa por la calle, linda, sola, que de pronto le dé la pálida, pasa un hombre en su carro, la recoge en sus brazos, la cuesta en la parte de atrás, va a su casa, abre el estacionamiento, mete el carro, la baja, la pone en el sillón y cuando esa muchacha se despide, ¿yo qué hago aquí? Mamita, usted se desmayó en la calle. Y yo quise traerlo a mi casa a darle agüita de azúcar para que reviva. El desmayar implica muchas cosas, pero el orar siempre implica estar despierto. Marcos 7:21. Dice la Escritura, porque del corazón, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Cuando es de los hombres es de las mujeres, ¿no? También. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Por qué expongo ese versículo? Porque muchas de esas cosas pueden estar operando en nuestra vida y no nos damos cuenta. Y en medio de la oración, en medio del silencio, en medio de estar a solas con Dios, muchas de nuestras actuaciones perversas y malas empiezan a salir a flote. Y empezamos a decirle: Señor, en mi corazón hay avaricia. Señor, en mi corazón hay rencor. Señor, en mi corazón hay envidia, hay celos. Por eso el tiempo a solas con Dios. Si nosotros estamos todo el tiempo ocupados y no pasamos tiempo con Dios, no podremos nunca saber lo que es nuestro corazón, o simplemente se mantiene oculto. Pero ese tiempo de decirle al Señor: te amo, Señor, te necesito, va a hacer que en mi corazón empiece a producirse algo y empecemos a exponer y a saber cosas que están en nuestro interior. Cuando oramos a Dios y empieza el Espíritu Santo a actuar en nosotros, empezamos a recordar por fracciones de segundos que yo odio a tal persona. A mí personalmente me ha pasado: Señor, estoy orando, pero acabo de recordarme que tuve un problema con tal persona. Yo quiero que me perdones por eso. Y yo voy a tratar de poderme reconciliar con esa persona, que dependa de mí la reconciliación. Y así muchas cosas. Cuando estamos orando a Dios, puede llegar un pensamiento que cuando yo voy por la calle hay algo que me atrae, que pasa por aquí, pasa por acá. Digo: Señor, yo tengo problemas con mis ojos. Yo quiero que sane mi corazón. Y así podría seguir dándole ejemplos de cosas que pueden haber en nuestro corazón, de la cual Dios quiere limpiarnos. Y la oración es clave en esto. ¿Cuánto tiempo necesitamos pasar delante de Dios? Todo el tiempo que sea necesario. Porque es la mejor parte de nosotros.
Ojalá pudiéramos remontarnos de vez en cuando en una montaña, todo el día, a meditar, a orar con Dios y a descubrir nuestro corazón sin que nadie nos interrumpa. Yo lo hago, es poder salir, caminar y poderle decir al Señor muchas cosas, poderle exponer al Señor muchas cosas durante horas, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Y eso me gusta, eso me agrada hacerlo. Y por eso fui motivado a compartir esta lección sobre la oración, porque es vital en nuestra vida. Quiero que miremos Hebreos 11:8. Nuevo Testamento. Hebreos 11:6, perdón. Dice la Escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es un galardón? ¿Cómo? ¿Un premio? ¿Qué otra cosa es un galardón? ¿Un trofeo? Un reconocimiento. El Señor dice que Él es galardonador de los que le buscan. Qué bonita expresión. Víctor, ¿cómo podemos interpretar eso? Sí. Entonces, cuando uno se dirige a Dios, ahora también que Él sabe que nos está escuchando y que como Él tiene nuestra intención, que debemos de buscarlo a Él, que le buscan las cosas de Él, entonces Él se nos va a presentar. Bien. Este pasaje nos lleva al libro de Mateo, cuando Jesús dijo: cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre que te oye en secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público, de manera que el orar hay una recompensa. Pero hay algo muy importante también en la parte de arriba del verso: que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. Porque muchas veces oramos a Dios y no creemos que eso vaya a pasar. Yo les voy a contar una anécdota que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pedro está preso. Preso está el apóstol Pedro. Y la iglesia, dice la Escritura que la iglesia está orando por el apóstol Pedro. Y yo supongo que si la iglesia está orando es para que sea libre, ¿verdad? Y en el momento en que la iglesia está orando, un ángel de Dios aparece en la cárcel y todas las rejas son abiertas y las cadenas que tienen a Pedro son reventadas. Y el ángel le dice: Pedro, levántate y vámonos de aquí. Y dice que Pedro está pensando que es una visión, y Pedro sale de la cárcel caminando con el ángel, y cuando se encuentra en la calle, el ángel ya no está. Y Pedro se va a la iglesia y toca la puerta, y cuando le abre, la muchacha se da cuenta que es Pedro y cierra la puerta y sale en carrera. Y dice: Pedro está en la puerta. Y todos dicen: mujer, estás loca, Pedro está preso. Dice: no, él está en la puerta. Y van a abrirse y quedan asombrados. Pero yo veo una iglesia que está orando porque Dios haga algo, y cuando ven que Dios hace algo, no creen. Y esto fue en los Hechos de los Apóstoles, lo pueden leer. Y así muchas veces pasa con nosotros. Creamos,
cuando estemos haciendo, orando a Dios, creamos que lo que estamos orando, Dios lo está escuchando. Dios lo está escuchando. Es muy importante. Entonces, la primera es, descubramos nuestro corazón a Dios, orando a Dios siempre, y Dios va a descubrir lo que es nuestro corazón para que le pidamos que transforme nuestra vida. La segunda es que cuando vayamos a Él sepamos que hay un Dios y que ese tiempo de oración va a provocar en Dios un galardón. No sé qué clase de galardón es, pero Dios lo va a hacer. La segunda, la tercera, vamos a ir a Juan 5:39. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Sagradas Escrituras, el Señor Jesús aquí está hablando de todas las profecías y de todo lo que los profetas grandes, pequeños y todos estos personajes que se nombran en el Antiguo Testamento hablaron de Él. Escudriñenlas, entérense, ellas hablan de mí. Y qué interesante y qué bueno es enterarse de la vida de Jesús, de la visitación de Jesús en el Antiguo Testamento. Conocerlo, conocer a Dios, conocer a su Cristo, nos llevará a tener más sensatez en nuestra oración, más inteligencia en nuestra oración. Porque qué bueno es hablar con alguien cuando uno lo conoce, cuando uno sabe lo que le gusta. Si hemos entablado conversaciones con personas que les gusta el fútbol y no hay necesidad de empujarlos, ellos empiezan a hablar. ¿Cómo le pareció el partido? No, hermano, ese partido, tantos que... Y empiezan, ¿verdad? ¿Has hablado con alguien que le guste la cocina? Que usted le dice, no, quiero hacer como un pollo. No, eso empieza la persona a exponer todo lo que sabe. Si nosotros nos enteramos de quién es Dios a través de la Escritura, ese conocimiento va a hacer que nosotros nos deleitemos en Dios y nos gocemos en Él. Qué rico es hablar con alguien que uno sabe del tema que le gusta. Cuando yo conozco a Dios, cuando sé yo lo que a Dios le gusta, lo que Dios quiere que yo le diga, es muy interesante, porque ahí viene un texto que dice, deleítate en Dios, deleítate en Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. El deleitarse en Dios implica que yo lo voy a conocer, que yo sé cuál es la voluntad de Dios para mí y muchas cosas. De manera que el conocimiento, como tercer punto, el conocimiento está ligado a la oración. Porque qué difícil es hablar con alguien que uno no conozca. ¿Les ha tocado? Sí, a todos nos ha tocado. Hola, ¿cómo está? Bien. ¿Y ahora qué le digo? ¿Cómo entablo una conversación? Pero si yo conozco a esa persona, yo con mucha facilidad voy a poder compartir con Él. Cuando yo conozca a Dios, cuando nos enteremos de la gloria, de lo sublime, de lo majestuoso que es Dios, nos va a ser mucho más fácil hablar con Él. Porque nos vamos a ubicar, porque vamos a saber que somos polvo y que Él es el Rey. Una vez, no se me olvida, estaba visitando a mi hermano Humberto, que ya no está con nosotros, y junto a él había un viejito, y a mí la sangre me hervía. El problema es que no dije nada. La señora que está al lado dijo, pidámosle al barbudo de arriba. Mire, a mí se me estremeció. ¿Cómo es posible
que me traten a mi rey, a mi señor, como el barbudo de arriba. Mira, eso es tan indecoroso. Pero si yo conozco al Dios de las Escrituras, podré decir, hablemosle a la majestad que vive en los cielos. Hablemosle al rey que está sentado en un trono. Es muy diferente decirle, hablemosle. Yo pensé que era el barbudo, el doctor uno que estaba en el otro piso. No, se estaba refiriendo a mi Señor, a mi Rey, a mi Dios, al que es, al que era, al que ha de venir, al majestuoso, al inmarcesible Jesús, el que atravesó los cielos para llenarlo todo. De Él estaba hablando. Y a mí me tocaba como correr la cortina y decirle, no es el barbudo de arriba, es el Rey, el majestuoso, el que murió en la cruz, al que merece toda gloria, toda honra, todo poder, todas las riquezas, porque todo lo que vemos le pertenece a Él. Y no se me olviden esas palabras, el barbudo de arriba. Muy bien. Miremos Marcos 10:51. Es una exposición larga, pero quiero que todos los textos sean conocidos para que podamos comprender lo que es la oración, lo que es estar delante de Dios. Marcos 10:51. Debemos exponerle al Señor con claridad lo que queremos. Es un pasaje muy conocido. Jesús iba a Jerusalén, necesitaba y era necesario pasar por Jericó. Y en Jericó estaba un hombre ciego que empezó a clamar a Dios, al Señor Jesús empezó a clamar. Y Jesús pasó, pero al rato, como todos saben, lo mandó a llamar y el ciego se paró delante de Jesús. ¿Jesús sabía que era ciego? Claro que Jesús sabía que era ciego. Jesús sabía de ese momento, antes de la fundación del mundo, Jesús sabía que iba a pasar por Jericó y se iba a encontrar con ese hombre. Pero Jesús le hace una pregunta. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Le dice al ciego. Señor, yo quiero unos tenis nuevos porque los que tengo ya están desgastados. Jesús me hubiera dado tenis nuevos y hubiera seguido siendo ciego. Pero él dijo, el ciego dijo, maestro, que recobre la vista. Maestro, yo quiero recobrar mi vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Seamos concretos con lo que le decimos al Señor. Seamos claros, específicos con lo que le decimos al Señor. Señor, yo quiero cambiar de esposa porque... ¡No! Eso no se puede orar así. No es eso. La oración no puede estar infundida, puede decirse en una contradicción bíblica. No podemos nunca orar a Dios o pedirle cosas que están en contravía de su voluntad y de su palabra. Y ni aún desearlo. Entonces, seamos específicos con Dios. Nehemías 1:11. Antiguo Testamento, Nehemías 1:11. Esta historia es muy interesante. Este libro de Nehemías, el libro de Nehemías es precioso porque nos invita a una restauración. El pueblo, la ciudad de Jerusalén estaba destruida, sus muros estaban caídos y había una casa de un rey llamado Artaxerxes o algo así. ¿Alguien lo sabe bien? Ese que dijo Orlando, que yo no sé. Ese que dijo Víctor. Y era copero. Y fueron a decirle que Jerusalén estaba vuelta polvo. Y él ora a Dios. Versículo número 11. Te ruego, oh Jehová,
esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre, porque yo servía de copero al rey. Le dice Nehemías a Dios: Señor, dame éxito y permíteme que al hombre al cual le sirvo, yo halle gracia. Y si leemos el libro, más adelante vamos a encontrar que Nehemías, que dice la palabra que era un hombre, por lo que el rey dice, era un hombre que vivía sonriendo. Y quizá cuando le servía al rey, iba contento, llevándole al rey la copa o lo que el rey pedía. Y el rey una vez dice que vio a Nehemías triste. Y eso llevó para que el rey concediera a Nehemías lo que él quería. Y le dice: más adelante lo puedes conseguir. Nehemías, ¿por qué está triste? Nunca, ni un día, Nehemías, usted ha estado triste delante de mí. Y saben una cosa, eso era para que Nehemías fuera muerto, porque en ese tiempo la cosa era más complicada. No había derechos humanos, la ley del trabajo no existía, todas estas cosas no existían en ese tiempo. De verdad que está triste, mire, mándeme a matar a Nehemías porque yo no quiero ver triste. Eso podría haber sido así. Esa era la ley, los reyes mandaban, eran esclavos. Pero Nehemías le dijo: rey, yo estoy triste porque mi pueblo, mi ciudad natal ha sido destruida. Y fue cuando el rey dijo: bueno, Nehemías, ¿qué quiere? Aquí hay cartas para que se vaya, te doy hombres, te doy todo para que Jerusalén, tu ciudad, sea restaurada. Y así como Nehemías oró a Dios, así fue. Y Nehemías fue con cartas del rey y Jerusalén fue restaurada. Es una historia muy bonita del libro de Nehemías que los invito a que la lean. Cuando oramos a Dios por objetivos que pertenecen al reino de Él, Dios actúa. Señor, tu palabra dice que no hay obreros, que los obreros son pocos. Yo quiero ser tu obrero. Cuando le oramos a Dios por parte de lo que Él quiere, de su voluntad, Dios va a actuar. Era necesario que Jerusalén fuera restaurada. Y hubo un hombre llamado Nehemías que oró a Dios y Dios le concedió su petición. Hay peticiones y ruegos que requieren esperar y un esfuerzo. No todo lo que nosotros le pidamos a Dios va a ser como la lámpara de Aladín. No es así, que vas a frotar y se le va a aparecer este duende, no sé qué cosa, que cuántos deseos quiere. No, así no es. Dios no actúa así. Miremos el libro de Isaías 40. Es esperar en Dios. Isaías 40, versículo 26. Mira, hermanos, este tema que yo estoy hablando es de vital importancia para la vida del cristiano, porque nos estamos enterando de cosas, de actuaciones, con textos bíblicos. Dice el versículo 26: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Que pues dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da
la fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene algunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Iglesia preciosa de Jesús, esto es de esperar. Cuando yo no sé, pero esto es de esperar. En estos días compartía que había un sacerdote llamado Zacarías que entró en el templo a hacer el sacrificio, y un ángel de Dios se le apareció en el templo y le dijo: Nehemías, tu oración ha sido escuchada delante de Dios y vas a tener un hijo. Y Nehemías era ya viejo, ¿no? ¿Y yo qué dije? Perdón, es Zacarías, no Nehemías. Nehemías es el que restauró a Jerusalén. Ese Zacarías es el papá de Juan el Bautista. Y yo creo que este hombre llamado Zacarías había orado a Dios por un hijo, pero fue en el tiempo de su vejez cuando Dios contestó la oración, porque el ángel le dice: tu oración ha sido escuchada y vas a tener un hijo. Pero él no responde. De manera que muchas de las oraciones van a tardar días, o meses, o años, pero Dios nunca se olvidará de todas las peticiones que hemos hecho. Nunca jamás se olvidará. Y ahí fue que salió Juan el Bautista. De manera que es necesario que aprendamos a esperar en Dios. Pero también es importante lo que voy a decir. Es muy importante porque hay momentos en los que hay que orar y también actuar. Y yo quiero exponer un texto de Nehemías. Nehemías 4. Porque este esperar nos puede confundir. Nehemías 4. Porque Nehemías, en el tiempo en que le tocó ir a restaurar a Jerusalén, tuvo muchos inconvenientes, muchos impases, muchos problemas, así como nosotros en determinado momento vamos a llevarlos o vamos a tenerlos. Isaías, Nehemías 4, 8, 9. Y conspiraron, ya sabemos lo que está haciendo Nehemías. Nehemías está restaurando las murallas de Jerusalén, está dando orden, está haciendo todas estas cosas de restaurar su ciudad. Dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Dice Nehemías: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Un grupo de personas que estaban en desacuerdo con Nehemías de que restaurara a Jerusalén se unió para ir a atacar a Jerusalén. Pero dice la Escritura que Nehemías oró a Dios y dijo: voy a poner guardas en cada sitio para resguardar la ciudad. Hay momentos en los que nos toca orar y actuar. Hay alguien que está buscando un trabajo, pero no sabe buscarlo. Se queda en casa. No, tiene que salir, tiene que caminar, tiene que indagar, tiene que preguntar, tiene que repartirle hojas de vida en todos lados. A alguien tiene que ocuparlo. A alguien lo necesita. No podemos estar quedados estáticos. Señor, yo quiero ser un predicador, yo quiero anunciar tu evangelio. Puedes hacerlo ya. Levántese de su cama, levántese de su silla y de su puesto y vaya a hablar de Jesús. Es orar actuando en algunas cosas, no siempre. Ya vamos a terminar. Vamos a ir a Daniel 9.
4 es un poquito de muchos textos, un poquito extenuante, pero démonos cuenta, hermanos, de lo que implica la oración. La adoración es importante en la oración. Daniel 9. Daniel 9, versículo número 3, del 3 al 6. Hay algo importante en la oración, y en la oración debemos adorar a este Dios. Dice Daniel 9, versículo 3, 4. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus caminos, de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Para todo, así sea para pedirle perdón, lo primero que debemos hacer en la oración es decirle cuán grande es Él, cuán maravilloso es Él, cuán poderoso es Él. Ejemplos pequeños tenemos. ¿Han escuchado esto? Cuando alguien viene a una persona y le dice: oye, qué bonita camisa, ¿cómo le queda de bien? Y muchas veces la persona contesta esto: ¿qué quiere? O cuando llegan los hijos muy melosos y abrazan y besan, uno dice: este viene con alguna intención. Mira, no es el caso, pero es algo parecido. Es reconocer la grandeza de Dios, es decirle a Dios cuán grande y cuán maravilloso es, antes de pedirle cualquier cosa, aún antes de pedirle perdón. Porque cuando yo voy y le expongo a alguien lo grande que es, le estoy queriendo decir que Él me puede ayudar. ¿Sí? Sí. Padre, tu palabra dice que tú eres el dueño de todo el oro y de toda la plata. Señor, tú hiciste los cielos y la tierra con sabiduría y con ciencia afirmaste los montes. Yo deseo que no falte alimento en mi casa. Yo deseo que tu palabra siempre esté en mi boca. Primero le dije que eres el dueño de todo el oro y toda la plata, y con esto le estoy diciendo: Señor, concédeme alimento. Y con lo otro: Señor, tu ciencia y tu sabiduría sobrepasan los límites, los confines de la tierra. Yo quiero que me des entendimiento y sabiduría de tu palabra. ¿Sí? Cuando yo voy a alguien y le digo: ¿sabes una cosa? Dios lo ha bendecido, Dios lo ha engrandecido, Dios ha hecho que tu vida prospere. Invíteme a almorzar. ¿Sí? Y después de que a uno le dicen eso, uno le dice: tienes razón. Es exponerte. Yo hablo con Orlando y le digo: Orlando, qué bonita camioneta, y tiene platón, es amplia. ¿Sabe que necesito llevar una nevera para tal parte? Primero le expongo lo que él tiene, para después llegar a rogarle y a pedirle que me ayude con esto. Puede que sí, puede que no, pero es exponerle a Dios lo que Él es, sus maravillas, su amor. ¿Bien? ¿Estamos aprendiendo? Sí que estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. Algo importante, esto es importante, Salmo 37, 4, y esto lo he dicho muchas veces. Esto lo he dicho muchas veces. El día que yo leí este versículo me emocioné y me gocé en el Señor. Y desde ese día aprendí que hay algo importante en la oración. Un día, esto
esto lo hice estando en el líder, en Los Caobos. Compré una torta de 3 leches que venden ¿cómo se llama? En Don Jacobo, que es postres y con queso. Esta es la mejor torta de 3 leches que se come en Cúcuta. Y la traje y invité a las personas a que tomaran una cuchara, cortaran un pedazo, se lo llevaran a la boca y lo dejaran ahí por un momento. ¿Qué sintieron? Que quiero más. Y eso es deleitoso. Y les dije, eso es lo que Dios quiere, que seamos en la oración. Que cuando yo me siente, me pare, me acueste o la posición que tenga para estar delante de Dios, pueda soltarle una sonrisa a Dios de saber que me voy a comunicar o que le voy a exponer a Él lo que tengo. Cuando puedo saborear, cuando puedo disfrutar la presencia de Dios, así esté vuelto ceniza, así esté con problemas y dificultades, ponga la mejor cara delante de Dios. Dice Salmo 37:4, deleítate en Dios, deleítate en Dios, asimismo, deleítate asimismo en Jehová, deleítate asimismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Esto es importante. Esto es importante. Hay un caso bíblico muy triste. Hay un caso bíblico muy triste. Hay un caso muy triste en la Biblia, pero nos voy a traer a colación de lo que es un deleite. Estaba Herodes cumpliendo años. Herodes cumplía años y yo me pude imaginar a Herodes en la silla y salen a bailar unas muchachas a deleitar al rey Herodes porque estaba de cumpleaños. Y la hija de Herodías, la que era la esposa de su hermano, en la cual él se acostaba con ella y por eso Juan estaba preso. ¿Entendieron? Bueno. Dice la Biblia que la muchacha bailó tan bien, que la muchacha danzó tan bonito para el rey, que Herodes se deleitó por el baile de ella. Y ese bailar bonito iba a danzar rico y no sé cómo lo hizo, si lo hizo como los movimientos de Shakira o algo así, no sé. Pero lo cierto es que Herodes quedó satisfecho. Herodes le gustó, el hombre quedó feliz y la llamó y le dijo, hija, utilizo mis palabras, he quedado satisfecho, me he deleitado con tu baile, con tu danza. Pídame lo que quieras y aún la mitad del reino te doy. Eso es. Cuando nos deleitamos en Dios, cuando nos gozamos en Dios, va a pasar algo. Dios se va a gozar, se va a alegrar, se va a deleitar y va a hacer que fluya su obra en nosotros. Desafortunadamente, ese buen baile, esa buena danza, le costó la cabeza a Juan el Bautista. Eso le costó a la cabeza de Juan el Bautista. Pero deleitarnos en Dios nos puede causar la vida eterna y muchas bendiciones aquí y allá. Así es que, qué bonito es esto. Estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo. La oración nos da la oportunidad de contarle a Dios todas las cosas.
Implica también consultar sobre acontecimientos, visitas, toma de decisiones en compras y ventas, siempre rogando que se haga la voluntad de Dios. Cada vez, aún cuando vaya a comprar unos calzoncillos, pídele al Señor que sea la mejor tela, que sean los más económicos y los más duraderos. Es importante. Y yo he fallado cuando he ido a comprar cosas, muchas cosas las he comprado y no las he comprado bien, y no he consultado a Dios por esto o aquello, y me he metido, y aún antes de comprar he escuchado la voz de Dios que me ha dicho no se meta en eso, y he pasado por encima de esa voz de Dios y me he ido como perros en misa, mal. Y tengo 5 o 6 cosas que he causado pérdidas económicas porque no he orado a Dios. Y hay un ejemplo muy claro, bíblico, que le pasó a Josué. Yo quiero que lo leamos. Josué 9. Antes de eso les cuento la historia. Josué 9, del versículo 3 al 6. Resulta que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto con mano de Moisés, y Moisés, a causa de desobediencia a Dios, llegó solamente hasta el lugar donde iniciaba la tierra prometida, y de ahí en adelante le tocó a Josué y a Caleb continuar con el pueblo. Pasaron el Jordán, se abrió el Jordán, pasaron en seco, igual como lo había hecho en Egipto. Y la primera ciudad que había que destruir se llamó Jericó, porque Dios le había dicho que todas las ciudades había que destruirlas, porque eran ciudades perversas que consultaban a agoreros y adivinos, y consultaban a los magos, y consultaban a los muertos, y hacían pasar a sus hijos por el fuego, y que era necesario que todas esas naciones murieran. Y la primera era Jericó, la segunda era Ai, y la tercera era Gabaón. Y estos hombres de Gabaón eran muy astutos. Escuchen. 9:36. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y tomó el pan que traían para el camino, que era seco y mohoso. Y vinieron a José al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra lejana, haced pues ahora con nosotros alianza. Bien, la próxima ciudad que se iba a destruir era esa, querido Víctor. Y ellos estaban asustados, porque sabían lo que venía era una aplanadora que se llamaba Israel de la mano de Dios. Así como cada uno de nosotros es una aplanadora guiados por Jesús. Eso es lo que somos. Una vez en una iglesia, alguien dijo eso, y todos se pararon y gritaron: ¡sí, yo soy la aplanadora de Jesús! Aquí no fue así. Parece un canito de Williams. No. Entonces, ellos se vistieron con ropas viejas, metieron pan viejo, todo viejo. Y la ciudad quedaba muy cerquita, ahí nomás, ahí pasando la quebrada. Y se presentaron: mira, nosotros somos embajadores de una tierra que no, eso está pero lejísimos, casi llegando a Cúcuta. Queremos hacer alianza con ustedes. Muy bien. Ahora leamos el versículo 14 para no leer todo esto. Dice el versículo 14: y los hombres de Israel tomaron de la provisión de ellos
no consultaron a Jehová. Y no consultaron a Jehová. Qué triste para Israel no haber consultado a Jehová. Un momentico, señores, efectivamente ustedes traen ropas viejas, el pan está mohoso, sus sacos están rotos, el vino ya ahí no cabe porque se fonda. Efectivamente pareciera que ustedes vienen de tierra lejana, pero un momentico vamos a consultar a nuestro Señor. Vamos a decirle a nuestro Dios a ver si lo que ustedes están diciendo es cierto. Un momentico, esperen ahí en la sala y se van allá al cuarto. Padre, en el nombre del Padre, te oramos, rogamos para que nos des sabiduría y entendimiento sobre estos personajes que han llegado. Ellos dicen que vienen de tierra lejana y Dios le ha dicho, no, mire un momentito. Ellos son engañadores, ellos son la próxima ciudad que van a destruir. De manera que no hagan alianza con ellos, porque si hacen alianza con ellos van a tener problemas. Gracias Señor, amén. ¿Pudieron entender lo que quise decir? Ellos no consultaron a Dios. Quizá se emocionaron, porque dice la Escritura aquí que ellos tomaron de la provisión de ellos, o sea que tenían provisión. No sé si era oro, no sé si era plata, no sé qué provisión tenían, pero ellos traían algo. Dicen que tomaron la provisión de ellos. ¿Saben una cosa? El problema es que muchas veces nos emocionamos con algo y no consultamos a Dios. No, qué bendición, no, esto es de Dios. No, esto definitivamente es de Dios. No es de Dios. ¿Nos ha pasado? Sí. Consultemos a Dios cuando vamos a adquirir novio. ¿Qué se dice? ¿Puede ser adquirir? Tener, llamar, buscar. Novia, con cualquier cosa. Señor, esta es tu voluntad, este es tu propósito. Viene con buenas intenciones. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me va a engañar? ¿Será que me va a quitar los realitos? ¿Será que qué va a pasar? Todo consultémosle a Dios, digámosle a Dios, porque nos puede pasar como le pasó a Josué y a su pueblo de Israel por no consultar a Dios respecto a estos hombres que llegaron con vestidos andrajosos, dando a entender que eran de lejanas tierras. ¿Bien? Y para terminar, no, faltan dos. Pida conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14. Estamos terminando. Primera de Juan 5:14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si es conforme a su voluntad. Por eso muchas veces malinterpretamos los textos bíblicos. Y yo he escuchado predicadores que dicen, no, pida todo lo que quiera. No, pero, hay un pero aquí, pero que sea conforme a su voluntad. Nosotros tenemos hijos. Wilman, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cuántos años tiene su hijo? ¿No? Sí. Si su hijo llega y le dice, papá, yo quiero que me compre una moto, yo quiero ir al jardín en moto, es más, yo puedo llevar a mi hermana atrás y hacer caballito, subiendo ahí por la libertad. Wilma le dice, claro, hijo, todo lo que tú pidas estará hecho. No, porque se va a matar el muchacho, se va a estropear. A eso me refiero. Estamos a veces pidiendo cosas que nos van a hacer daño y es necesario pedir conforme a la voluntad y cuál es su propósito. De manera que pidamos siempre conforme a la voluntad de Dios. Y la última. ¿Qué hacer? ¿Cómo es? ¿De qué se trata la oración en tiempos difíciles? Cuando la angustia, cuando el temor, cuando el miedo nos están acorralando. Cuando sentimos que nos persiguen y cuando nos damos cuenta que podemos morir. Yo quiero que vayamos a Lucas y con esto termino. Lucas 22.
Y saliendo, el 39, voy a leer desde el 39. Este es lo último que voy a compartir por hoy. Y saliendo, se fue como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta es la posición de un hombre aparentemente derrotado. Cristo no estaba derrotado, pero nosotros en determinado momento nos podemos sentir derrotados, derribados, acabados, vueltos polvo, vueltos ceniza, nos podemos estar en algún momento. Pero ahí, en ese momento, es el crucial, es el más importante, porque tenemos a un Dios en los cielos que no nos abandona, como nunca abandonó a su Cristo. Cristo sabía lo que iba a pasar. Cristo sabía que se iba a encontrar con la ira de Dios. ¿Saben qué significa eso? Era necesario que alguien pagara por todo el pecado habido y por haber, todo el pecado de la humanidad, y Cristo sabía eso. Cristo sabía que sobre sus hombros iba a ser puesto el pecado de toda la humanidad, y eso pesa mucho. Y eso sí que pesa. ¿Y sabe qué es lo peor? El peso de la separación de su Padre. Y eso pesa más. Cristo sabía que por un instante iba a morir espiritualmente. ¿Sí? ¿Me gustó eso? Al estar separado de Dios, el hombre se puede considerar muerto. Y Cristo murió en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has separado de mí? El pecado del mundo ha sido puesto sobre su Hijo, e inmediatamente Dios, que no comparte el pecado con nadie, le era necesario abandonar a su Hijo y separarse de él. Y ese era la tristeza, la angustia que Jesús tenía en ese momento. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántas cosas Dios ha reservado para nosotros? Muy difíciles, muy complicadas, pero es necesario que pasemos por ahí. Era necesario que Jesús fuera a la cruz. Y lo más hermoso de esto, y lo más hermoso de lo que nos puede pasar a nosotros, es que Él nos va a fortalecer, e independientemente de que nos toque pasar por ese calvario. Y vino un ángel del cielo y lo fortaleció para que pudiera pasar por el camino que Dios había trazado para él. E igualmente, yo les invito a que en ese momento difícil de angustia, de terror, de miedo, de persecución, de hambre, de soledad, cualquiera que sea, el doblar sus rodillas y orar a Dios con todas sus fuerzas, aún si es necesario que brote sangre por nuestros poros. Dios va a fortalecernos y Dios va a hacer que nuestra vida sea mejor.